Día sexto. Un loco de Dios. La conversión de San Francisco de Asís. Nadie ha de entender que se burlaran de Francisco. Él sonreía de nuevo como siempre, tocado por la gracia pero todavía inseguro de lo que debía ser. Esperaba. ¿En qué estado de espíritu? No sabemos. Inventar no sirve de nada. Los hechos que van a hablar están ahí. En efecto, sus compañeros de placeres de ayer no perdieron tiempo en reunirse con él y rodearlo. En determinado momento se detiene. La titubeante farándula continúa sin él y pronto se dan cuenta que ya no está allí. Volviendo atrás, lo descubren inmóvil, de pie en la calle, silencioso. ¿Qué le pasa? Nunca antes ha tenido un aire tan extraño. Se diría que duerme con los ojos abiertos. Es algo casi terrible. ¿Ha visto una aparición? «Nos ha olvidado», le gritan. «¿En qué piensas? ¿Te quieres casar?» Esa pregunta absurda le despierta. La voz clara atraviesa entonces la noche como un murmullo. «Sí, y tendré por esposa a la mujer más noble, más rica y más bella que se ha visto jamás». Las risas se desencadenan y la palabra paso corre por esas bocas ebrias. He ahí que Francisco delira de nuevo. Tiene visiones y sus delirios de grandeza reaparecen. Nobleza, fortuna, belleza, nada falta. Se acercan a él, pero no se atreven a burlarse. Su mirada ya no es la misma. Aquel hombre no es el mismo que han conocido, ni el de hace un momento. Es otro. ¿Qué ha sucedido? En medio de esa fiesta lamentable, lo que ha ocurrido es que Francisco, con su ridículo bastón de bufón en la mano, se ha enamorado. Durante años ha huido de alguien o de algo, y de pronto ese alguien le ha recuperado y le ha fulminado con toda la fuerza de su ternura. Francisco tiene 25 años. En la partida de ajedrez con Dios, el caballero se ha vuelto loco. Dios gana. Francisco conoció esa alegría loca del convertido que ve desvanecerse el mundo en torno a él. ¿Dónde está? Si pudiera hablar, no encontraría las palabras para expresarlo. El lenguaje humano ya no tiene sentido. Toda noción de espacio y tiempo se borra. El ser mismo ya no tiene conciencia de su individualidad. Simplemente está perdido y, por así decirlo, sumergido en una indescriptible felicidad. A veces le preguntan qué le pasa. No le pasa nada. Quiere estar solo, pero ¿cómo guardar para sí el secreto de un amor que le devora el alma? ¿Quién podrá escucharlo? ¿Quién podrá comprenderlo? Una sola persona de la que no sabremos jamás ni el nombre ni nada. Un amigo, un confidente misterioso que pasa como un ángel en los primeros días de embriaguez espiritual. El desconocido escucha la revelación interrumpida por llantos de alegría. Al lado de esa alma, aún toda estremecida por el toque de la mano de Dios, dejará la ciudad, ganará la campiña, ascenderá al monte Subasio, bajo los abetos negros, hasta una caverna que conocen ambos, lejos del ruido de la ciudad. Pero esta vez Francisco quiere entrar solo en ese refugio y esa sombra. El desconocido se quedará fuera como para defender y proteger del mundo la oración del que toma bajo su protección. En la caverna, las horas pasan no precisamente en la felicidad, sino en la angustia del arrepentimiento. Muy pocos hombres han llorado como Francisco. En una sobreabundancia de lágrimas, revisó su pasado que le horrorizaba y por primera vez tomó conciencia de la enormidad del pecado. Pero el alma que se ve tal cual es, por una gracia terrible, análoga a la llama del purgatorio, queda para siempre desengañada de sí. Francisco sale de la caverna quebrantado por la fatiga y desfigurado por la tristeza. Pero ¿qué hacer de uno mismo, de la propia persona, del alma, del cuerpo, cuando se enamora uno locamente del amor? ¿Qué hacer de esta conversión que cae sobre uno? Orar. Sin duda alguna, orar sin cesar. Decir a Dios que se le ama. Pero Dios no se muestra, no se le encontrará sino en el silencio y en la soledad. En ciertos momentos, le viene a Francisco el deseo de revolcarse por tierra dando gritos como para liberarse de ese exceso de gozo que le abruma. A pesar de todo, la vida tiene que continuar, hay que ganarse el pan. Vender telas, por ejemplo. Se puede amar muy bien a Dios vendiendo paño. Francisco no parece haberlo soñado, como tampoco ha soñado hacerse religioso y sin embargo, no faltaban órdenes religiosas. Había un convento de benedictinos en la región. Un día en que paseaba por la campiña, para intentar ver claro en esos aspectos, llegó hasta una iglesia muy antigua casi en ruinas, San Damiano.
Era allí donde Dios lo esperaba desde siempre. Una gran cruz trágica, colgada encima del altar y pintada con una ingenuidad conmovedora, atrajo enseguida su mirada. El Cristo con los brazos extendidos miraba a la lejanía, como si buscara por el camino a alguien que venía de muy lejos. Francisco cayó enseguida de rodillas. En Italia había tantas cruces y a fuerza de verlas se terminaba por no atender a lo que ellas se esforzaban por decir. Pero para Francisco ese día no era como los demás, y quizá vio la crucifixión por primera vez. Tuvo entonces la revelación súbita de lo que era la crucifixión de Jesús. Fue como si nunca se hubiera dicho nada, y su corazón se desgarró de compasión y amor, de amor por quien se había dejado clavar en el madero por amor a él. Francesco di Bernardone, de rodillas, mudo y con el rostro humedecido por las lágrimas. Y en una especie de inmovilidad de todo, del tiempo, del aire, de la creación, el Cristo pintado se puso a hablar. ¿No es terrible una imagen que habla en una iglesia vacía? Paralizado de espanto y estupor, el joven se sintió arrancado de sí y elevado, por así decirlo, sobre la tierra. ¿Cómo podía hablar una imagen? Pero sabía que no soñaba. La voz decía: Francisco, repara mi casa, repara mi casa. Del corazón de Cristo al corazón de Francisco, el amor pasó y volvió a pasar en un indescriptible trueque. Vuelta en sí, el joven conoció la desolación del alma que se encuentra de nuevo en el mundo creado. Al cabo de un momento, hizo la señal de la cruz y salió llevando en la cabeza una frase que comprendía mal, y en el corazón la inefable huella de la crucifixión. Le hacía sufrir tanto que de vuelta a Asís, sin esforzarse por contenerse, gemía ruidosamente de dolor, pero ahora sabía lo que tenía que hacer. Dios le había al fin revelado claramente su voluntad: reparar los muros de su iglesia en peligro. No había sino un error en la letra minúscula, donde Francisco creía cómo comprender iglesia como estructura. Habría debido pensar en iglesia como la Iglesia Católica. Pero ¿cómo habría podido hacerlo?